Participa junto a Hobby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al Hobífono más 569 5082 6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, más 569 5082 6759 es el Hobífono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. Muy bien. Mundo bizarro. Dale, canten, canten. ¿Y qué pasa? Ya, chicos. Vamos a arrancar. Estamos en MB Deportes, primer capítulo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, estamos con Diego Ignacio, acá al lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están a toda la muchachada que nos ve? Muy bien. Y que nos escucha. Y con Fred, ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Viajo FM, y estamos con Claudio también. Que Vamos, Claudio, bien. Ya, pues, Claudio, vamos. Eso. Ya, bien. Ya, muy bien. Qué fusividad, vamos. Ya, chicos, para el capítulo de hoy, bueno, MB Deporte, una nueva ala de Mundo Bizarro. ¿Qué nos vamos a dedicar? Adivina qué. Deporte. Eso, ¿cómo no? eso. Y para empezar, no podía ser otro personaje que, Paul Gascoigne. también conocido como... Gaza. Muy bien. Oye, muy wow, bien, muy bien. personaje que nos Sí. mandamos para arrancar el Tenía Mundo que Bizarro ser él. Deporte. ¿Ah? Tenía que Uno ser de los él. rockstars más importantes del fútbol inglés. Oh, Sí, no, pues, y del 20, mundo yo diría. 20, 25 o sea, años, por lo menos ¿no? del deporte mundial Sí. está ahí pegando en el palo, ¿ah? Porque Marcó pauta. pero Y la sigue Dentro- marcando, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Claro, a eso no... Por ahí va la cosa, yo creo, Sí. ¿no? Así que, bueno... Oye, Nachini, ¿y de qué se trata esto de Mundo Bizarro Deporte? Porque esto es como un segmento nuevo en el fondo que Sí. estamos comenzando a Sí, en nuestro entregar hoy brazo. día. Bueno, como el deporte es tema aparte y es un universo de por sí, también merecía su espacio autónomo de lo que es todo el mundo bizarro normal, cultura basura pop, que es mucha música, cine, videojuegos. Además que el deporte igual en sí es como un elemento sociocultural bien interesante, po. O sea, lo que vamos a hablar, por ejemplo, hoy día con estos personajes y que vamos a seguir tocando, son transversales, digamos, a generaciones, definen muy bien a los pueblos, a la gente, a los hinchas. A una época, hay a mucha una leyenda. época. De hecho, el sentido de pertenencia que generan en los hinchas este tipo de sujetos como Sí. Gaza logran este impacto inmediato, tanto como desde la afición, la gente cercana. O sea, son Sí. Exactamente, son personajes súper potentes que Ujú. marcan, como decía Nacho, una época importante. Sí. Así que ya, sin ir más, nos vamos a ir con un tema que es totalmente brit. Lo comentamos de vuelta. Vamos ahora con una canción. Cuéntenos, Klaus, si estamos listos. Y nos vamos. Es Santos Dumont. Oh, y vamos a tirarnos un tema. Sí, Ah. a lo rumpe. Ya, Chuta, chiquillos, ya. vámonos. Vamos. Vamos a ir con una pausa. Esto es MB Deportes. Ya. Ah, no, ya, Sí. ya, hay que rellenar un poco más, Sí. a lo Gaza. Oh, Uy. Ya, Ya. démonos una gran Gaza antes de. Sí. Si no, vamos a buscar por una- un una- puro. o una chela, o o una un chela, whisky. o un whisky, porque Un antes de whisky, los ¿verdad? partidos y post de los partidos se Sí, daba ahí unos toques. Se tomaba Sí, unos se pencazos motivaba. más o menos el El hombre. tipo necesitaba una manera de... Vámonos ahí con una canción y volvemos con Mundo Bizarro Deportes, MB Deportes, aquí en Hobby FM. ¡Bravo! Quisiera empezar, volver a cruzar despacio la imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo como un regalo de otro cielo.
vez cantarás una canción de odio y amor, un sueño muerto bajo el mar, atornillado entre las rocas. Hoy mejor me encontrarás y voy tratando de flotar hacia esas luces que sin saber te dejaron atrás. Puedes respirar, por fin ha vuelto a llover y no estoy muerto. Tal vez no te das cuenta que hoy casi todo fue como un regalo de otro tiempo mejor. Nada es igual, tengo otra voz para olvidar el manto triste de planetas. Muchas veces creí partir hacia las cumbres verdaderas y me encontré con muchos más agonizando sin llegar. La danza heroica ya no está ni se bailará cerca de aquí. Te pregunto una vez más, ¿fuiste tú quien escondió la eternidad? Alguna vez cantarás una canción de odio y amor, un sueño muerto bajo el mar, atornillado entre las rocas. Hoy mejor me encontrarás y voy tratando de flotar hacia esas luces que sin saber te dejaron atrás. Muy bien, muy bien. Oye, qué British el clip igual, ¿eh? Tenía que ser MB Deporte, estamos en la onda con Paul Gascoigne, estamos con Santos Dumont, una banda super Brit de los 90. Bueno, principalmente porque nos vamos a entrar en los 90, sin embargo la historia de Gaza comienza en los 80 y mucho antes, ¿no? Exactamente. Sí. Para darle un contexto y después Sí. darle paso a Freddy, Sí. para que hable un poco de la trayectoria futbolística, hay que recordar que los años 80 en Inglaterra eran bastante especiales. Teníamos a Thatcher en el gobierno, Sí. estaban avanzando hacia una suerte de capitalismo medio forzado, Sí. y las familias inglesas eran primordialmente obreras en esa Clase época, media. muy clase media, Todo de clase media. y el fútbol se vivía de una manera muy particular. A ver, era hinchadas que eran básicamente los papás con los hijos de clase obrera media, mucha cerveza antes, durante y después de los partidos. Y después, y después. después. Tenían que refrescarse de alguna manera. No, sí. y tenían un aguante porque ahí empezó el verdadero tercer tiempo en Claro. Inglaterra en los años Exacto. 80. Ahí viene la tradición. Entonces, esto configura... Que para quienes no saben, el tercer tiempo es juntarse a distenderse con alcohol Exacto. después del partido de fútbol. Exactamente, Claro, y eso se comienza a realizar en Inglaterra durante esa época. Y bueno, los jugadores eran durísimos. O sea, te pegaban ahí. Yo creo que Pablo Montero era un bebé al lado de los Era de los técnico ingleses. y suave. Claro, ni todos los paraguayos ni uruguayos No. juntos se podrían igualar a Ni estudiante de La los Plata de hacheros. Bilardo, no pasa nada. Eso eran hacheros de verdad. O sea, la Premier comparado con ahora es fina, Sí. es No, elegante.
for breakfast. Totalmente para el desayuno. Totalmente, Puede sí, ser. no, antes la cosa era brava. po. Bueno, Oye, y como, entonces, como dice Diego, ahí principalmente de los hacheros, digamos, esta cultura futbolista que ellos tenían de ese tiempo, Gaza forma parte de ello. Sí, po. Porque Claro. se erige como un jugador, como un típico clásico mediocampista. súper con- técnico. con una buen técnica remate. súper depurada, una pegada de fuera del tiro libre espectacular, pero también tenía su lado oscuro de la fuerza, porque está dedicado también a bajar jugadores, Sí. literalmente a punta de hacha. Era raro, es como que Platini hubiese sido bueno para hacer fouls. Es raro. Pero este es Platini, pero con esteroides. Claro, por eso. Sí, Sí. sí. Exagerado en todo aspecto. Aparte que Gaza tenía una historia familiar A bien eso vamos, trágica. sí. Sí, dura. Sí. Dura. Entonces Desde los es- 4 años. Desde Una muy familia temprana muy edad. humilde, de hecho. Humilde y bien disfuncional igual. Sí, funcional Su- con su un padre padre muere- ausente. Su padre muere cuando él era niño, ¿no es Exacto. cierto? Sí, entrando a la adolescencia, a los 13 años. Le dio ¿no? una hemorragia cerebral al papá de Gaza. Sí. Sí. O sea, imagínate lo que fue para él que enfrentar eso. tener que enfrentar eso y Sí. de algún modo transformarse en sostén también de la familia más adelante, bueno, ya con sus talentos, digamos, porque Sí. desde muy pequeño fue un jugador talentoso. Sí, Gaza. Sí. el tipo logró canalizar, digamos, todos estos problemas o disfuncionalidades familiares a través de jugar, salir como lo hace cualquier niño normal Exacto. de esos tiempos, porque igual ahora contrastándolo hoy día. la Era como su mayoría- opción, po, era su Claro. opción de poder salir de ese estatus. Y digamos donde se entiende la técnica depurada de Gaza viene con el manejo del balón con Sí. una pelota de tenis. Este tipo no tenía una pelota de fútbol convencional para empezar, digamos, a practicar y relacionarse con el deporte, sino el tipo empieza a dominar una pelota de tenis, empieza, ¿cómo se llama?, a tratar esta mecánica de juego, y después posteriormente cuando llega ya a cualquier equipo de colegio, el sujeto se movía ya con un desplante que O pocos sea, tenían. O sea, Imagínate, una pelota de tenis ahí, ni Maradona. Bueno, Maradona hacía No, malabares con hasta pelota de con- ping-pong. Y hasta con Un naranja, chicle, ¿o no? naranja, manzana. Es como el nivel de Maradona en manejo de balón. Oigan, pero entonces Gaza empieza a crecer y es tentado por varios equipos porque Sí, se emergía como sí. una figura muy talentosa y al final recala en el Newcastle, ¿no es cierto? 1985, Claro, exactamente, claro. con 13 años. Con 13 años. Y bueno, pues, y con él logra destacar, a pesar de que ya mostraba tipo de ser bastante díscolo, logra destacar y liderar a ese equipo para algunos títulos juveniles, ¿no es cierto? O en divisiones inferiores. podríamos decir, Principalmente juveniles, Juveniles, divisiones sí. inferiores. ¿no? Sí. Claro, claro. Ahí se destaca más en el Newcastle y después, bueno, viene como toda una época donde se le abre el apetito a los equipos más grandes de Inglaterra. exactamente. Por Gaza ven el talento que tiene Claro. este joven. Desde los, Súper- 18, de los 18 años ya debuta en la Premier y Exacto. empieza ya a destacar en las altas ligas. está claro. Exactamente. Sí. Y ahí hay una historia como bien bizarra en el fondo que se acerca a Ferguson a preguntar por Gaza. Claro. Y al parecer Manchester United no consigue amarrar el pase de Gaza. No pudo amarrarlo. No pudo amarrarlo y finalmente aparece el Tottenham. Sí. Que Exactamente. era un equipo, y bueno, sigue siendo un equipo bastante tradicional de Inglaterra, con Sí. muchos Con títulos. alta historia. sí. Claro, lo que pasa es que a la gente, y esto hay que explicarlo, a muchos se les olvida que en general los equipos ingleses no son los más populares, ni el Manchester City, que ahora está como en boga, ni el Arsenal, Estuvo siquiera, enterrado el Manchester City mucho tiempo. ni, Mucho siquiera, tiempo. ni siquiera el Chelsea. O sea, los equipos Sí. tradicionales ahí eran el Tottenham, incluso Manchester. el Manchester United, estaba incluso el Nottingham Forest El también. Nottingham, O sea, sí. había otros equipos que en realidad como que eran los baluartes de la liga inglesa en ese momento. Entonces se va al Tottenham y ahí digamos que empieza a deslumbrar en la liga inglesa. Ujú. No, Bueno, perfecto, sí, en el fondo, y de hecho se supone que uno de los ganchos del Tottenham es que le ofrecieron llevar a su familia y darles casa. Mira, ahí exactamente. estamos viendo algunos del talento de Gaza en el campo de juego. Desplegando como corresponde. Cáchate, las imágenes son como de el fútbol inglés en el canal 11, ¿ah? No sé si se acuerdan. Que era un canal antiquísimo Ah, sí, chileno. Claro, un canal antiguo O que era chileno. RTU. RTU que daba los partidos de fútbol argentino. Entonces, Buen remate, tiene como, no, eso en Glasgow, de hecho, ese gol que Sí. se manda. Y ahí, uy, no, este es golazo. O sea, por lo menos mira cómo se va sacando la defensa. Ahí está la técnica y el enganche que hablaba hace un Y momento. buena o sea, potencia, siendo que es un jugador que no parecía de- tan atlético. en un de- metro endemoniado. 77, Sí, no, y como no era puro músculo, era un tipo más 83 normal. kilos. Sí. Endemoniado. O sea, bastante gordo. Ahí Y está con ese nivel de dominio de balón, o sea, Sí. Mira. Era como, mira, lo que tiene Gaza para mí es que simbolizaba toda la esperanza del fútbol inglés en el sentido de tener un jugador muy distinto. absolutamente. Entonces, los ingleses siempre han sido los fanáticos del fútbol. Mira, hace un gol a Camerún, a una jugada a Camerún, ¿no? En 90. Bueno,
siempre era como la esperanza, el mesías del fútbol inglés, de poder tener un jugador tan destacado, siendo que venían de tener a Gary Lineker, goleador de México 86. Sí. Siempre han tenido buenos jugadores, pero tener un jugador tan desequilibrante que pueda liderar una selección inglesa que de verdad pueda disputar algún título mundial. No tenían vestigio los ingleses de un jugador tan descollante como Gaza en ese momento. sea, en ese momento, que mucho tuviera rato. esas habilidades. que En tuviera realidad esa como pegada. el del 66 que los ingleses no sacaban una camada tan buena, porque Sí. acordémonos del campeonato mundial donde estaba Bobby Moore. Bueno, muchos dicen Lo de que... Italia 90 te refieres, y lo de México 86. No, pero te digo, claro, sobre todo los del 86 y los de Italia 90. Sí. De hecho, muchos dicen que después de Bobby Charlton, Gaza es como el mejor jugador inglés que ha salido en décadas. Claro. Y eso es discutible porque uno podría decir, No, claro, tú súper decías discutible. Gascoigne, otros se inclinan por Beckham, otros se inclinan, no sé, por los que están saliendo ahora, Michael Owen a lo mejor, o Wayne Rooney, que en su momento también tuvo un arranque explosivo, pero... Que tiene algunas historias con Gascoigne, lo vamos a decir más adelante. Sí, Wayne po, Rooney. sí, tiene Pero, su pero historia. el tema es que el techo de Gaza no podíamos saber dónde estaba el techo. Ese es el tema. Insospechado totalmente. Claro, y no llegó al techo obviamente, pero era un jugador que parecía no tener límite creativo, buena técnica, potencia. Podía en el fondo, lo que te está mostrando con esta jugada es que podía hacer cualquier tipo de gol. El tipo- de cabeza no. Po. El tipo te entregaba básicamente tanto como en ofensiva y en defensiva. Claro, aparte. Y te daba números, tanto como de goles, quitar balones, asistencia. No, en todos lados tenía números importantes. Sí, sí, súper. Ya, pues entonces avanza la carrera de Gaza, lleguemos a Italia 90, porque Italia- ahí ya Italia estaba en el 90. Tottenham, ¿no es cierto? Exactamente. Está en el Tottenham y bueno, Italia 90 es el momento, es el mejor mundial que tiene obviamente. Yo creo que, o sea, claro, a mí, porque también uno podría hablar de la Eurocopa, pero no nos vayamos ahí tan luego. Yo creo que Italia Sí. 90 es como el pináculo en el fondo de ese el hito. El hito. Es un hito porque, claro, además Inglaterra recupera la fe después de mucho tiempo. Llega a semifinales. Llega a semifinales. Sí. Ese partido épico, digamos, con Alemania. Con Alemania El- Occidental. y en en cuarto- ese momento. todavía, claro. Y en cuarto de final ganando la Camerún en tiempos suplementarios. Exactamente, Sí. todo muy épico. Y bueno, además, en un partido que ahí estamos viendo algunas imágenes de Italia 90, en un partido justamente esa Esa imagen, jugada, sí. donde queda con tarjeta amarilla y se pierde hipotéticamente Potencialmente la final, si es que Inglaterra hubiera pasado. Y al final fue el partido por el tercer lugar. Fue, Exacto. fue el partido por el tercer lugar. Que Pero al final el campeón del mundo, el partido más difícil que tuvo fue con Inglaterra. Ese 1-1. Exactamente. En la semifinal del 90. Y yo creo que acá ganaba cualquiera y el que ganaba salía campeón. O sea, Exacto. en el fondo acá ganó Alemania, salió campeón después contra Argentina, pero y también los ingleses querían esa revancha. Pues Sí. recordémonos Sí, que absolutamente. estaba lo del 86 con los argentinos y todo, entonces bueno, hubiera sido bonito, pero yo creo que es como esa espina que tiene clavada Gaza como en su carrera. Sí, tú tienes razón. Mira, que nos perdonen nuestros hermanos argentinos, pero si pasaban Inglaterra esa final, iba a ganar Argentina. Tenía más fútbol Inglaterra. Sí, y además que El juego colectivo, básicamente. Era mejor, po. Ese era el tema. Sí. O sea, los alemanes siempre han despuntado por, Sí. digamos, Mira, como ahí están la los potencia. penales, ahí queda afuera Inglaterra. me parece que ahí se le va el penal, no sé si a Chris Waddle o a... El 8. sí. Me parece que es Waddle ese, pero antes se le había ido otro penal a Stuart Pearce, me parece. Puede ser. Que este equipo era el equipo de Bobby Robson, Bobby que, Robson, sí. que tiene una historia bien particular además Sí. Gaza con ese técnico, porque Bobby Robson es como un padre para él. Sí. Y vamos a rematar Sí, con esa fue info. bastante mentor en su vida, trató de siempre encaminarlo como, digamos, oye, juguemos bien, tú tienes talento, etcétera, pero este tipo siempre volvía como al otro, Como- al lado como al oscuro. lado oscuro, claro, era medio había desordenado. una facilidad como para llegar ahí. Dejemos un poquito Oye, un para el pequeño remate dato. del programa ahí la figura de Bobby Robson para cerrar, ¿te parece? Porque Por Bobby supuesto, Robson es por supuesto. ancla. Por Cuéntame, supuesto. cuéntame. Oye, Gaza llega a Italia 90 con 20 convocatorias en ese momento de la selección. Imagínate, inglesa. sí. 20, o sea, O sea, fue una apuesta Fijo. en el fondo. fijo. Ya fijo. tenía ahí 23 años más o menos en Italia, Sí, ¿no? sí, O sea, 23 estaba en su años. mejor momento quizá, ¿no? En su cenit futbolístico y, digamos, todavía no a puertas de entrar a ese lado que todos sabemos que Sí. Bueno, se dedicó. después de Italia 90, vamos avanzando. Después de Italia 90 viene como, regala la o Lazio, sea, po. se queda como en Italia, entre comillas, porque Sí, se la va Lazio. a la Lazio. Que fue como el 92, ¿no? Sí, pero entre medio hay una lesión bien grave que él tiene en el Tottenham. Sí. Claro. Antes de que se vaya a la Lazio finalmente, que de algún modo no le trunca la carrera, pero sí lo Lo pone. alejó 6 meses. Lo alejó bastante tiempo. Sí, 6 meses. Claro, que la lesión fue en la FA Cup el 92, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Entonces, No, 91. 91. Bueno, pero fue la. Sí, pero está FA dentro Cup. de la cronología. Sí, Sí, sí. Bueno, ¿y ahí cómo lo marca eso? o sea, lo marca en el sentido de que por lo menos un par de años bien erráticos, porque la Lazio no fue realmente el jugador que esperaban los No. italianos. Tuvo No, destellos porque no nomás de llegó, talento, ¿no? no llegó en buena forma. No porque llegó en buena forma. Básicamente la lesión mermó todo este buen trabajo que venía haciendo. Y en el tanto fondo, de- él al pasar de la Premier al calcio quería validarse como yo soy capaz de ser Claro, figura en otra liga que no sea exactamente. la de Inglaterra. Eso, ¿no? O Sí. sea, la British, digamos.
Sí, entonces fue un problema en realidad el paso por la Lazio. Y después de eso viene, yo diría, no sé, eso es súper subjetivo en realidad, pero que me parece que el paso al Glasgow Rangers para mí es como lo más exitoso a nivel de clubes. A nivel de clubes, sí. Y donde se consolida además como ídolo. Sí, y como líder, digamos. Sí, sin duda. Gaza más o menos lo que vive en Italia, digamos, fue todo este furor que no tuvo en Inglaterra con los fans. Claro. Él comentaba en el documental que el tipo lo esperaban llegando 100 personas afuera, se sentía muy Sí. rockstar, como un Beatle saliendo de un show. Y eso en el fondo le alimentaba también el ego y, Y las esto- ganas de hacer cosas Exactamente. increíbles en la cancha. Extra deportiva y deportiva. Extradeportiva y Sí. deportiva, exactamente, porque como todo ídolo que tiene su lado B, en el fondo eso lo alentaba. Ahora, el tema con el Glasgow es donde también se empiezan a notar algunas malas Unos guiños. prácticas, sí, algunos guiños medio satánicos, digamos. Sí. Porque hay una anécdota, digamos, que tiene que ver con su consumo de alcohol en el Glasgow Rangers. Sí, muy alto. Alto. Muy alto. Alto, de hecho, Claro. se tomaba sus buenos pencazos de whisky antes de los partidos Con un puro. con un puro, pero respondía en la cancha, si eso era el tema, hacía Es goles. lo más bizarro dentro de sí. Como Claro, o sea, el compadre se tomaba sus buenos pencazos, pero después hacía 3 goles en el partido con Rangers. Claro. Y ahí tuvo obviamente muchas disputas con el Celtic, que era un equipo rival así, pero a morir. Que el Celtic llegó a amenazarlo de muerte. Lo amenazaron de muerte en el Celtic. Sí. Entonces, en verdad, yo diría que todo como este carrusel de emociones que tuvo, lo vivió en el Glasgow. Y bueno, hay un chileno, Nacho, me imagino que tú recuerdas, que vivió una época pequeña, digamos, en Glasgow Rangers. en Glasgow Rangers con Gaza. Sebastián po. Rosenthal. Sí, po. Don Claro. Seba. Que también Seba se Rosenthal. lesiona y nunca se recupera después de eso. Nunca se recuperó. Nunca recuperó el nivel, era un Podemos gran decir jugador. que el Glasgow Rangers es como el equipo El Yeta cementerio de jugadores. Bueno, no sé. Claro. En el caso de Gaza fue como a la inversa, yo diría, porque finalmente Fue lo mejor. Fue lo mejor. Fue de lo mejor. Sí, ¿no? Fue una super figura. Y aparte, ahí la segunda mitad de los 90, no sé si coinciden, pero es como el mejor momento, el momento más mainstream de Gaza, porque también en la Eurocopa del 96, Inglaterra vuelve a llegar a semifinales y él se despacha un golazo contra Escocia, un golazo... tiro libre. No, que hace un sombrero, Un sombrero. sombrero, sí. un gol de antología, pero que están todos los compilatorios de los mejores goles de la Eurocopa de la historia. Ese gol tienen que buscarlo, chicos, porque ese es una maestría y eso te combina calidad, talento, creatividad. Gaza inventaba en la cancha y por eso era un jugador que podríamos discutir si era tan inglés en el sentido de tan creativo que era en la cancha. Bueno, de hecho, la Eurocopa tenía dos ingredientes bien interesantes, porque por un lado, Inglaterra era local. Entonces había una gran, digamos, Expectativa, oportunidad bueno. y expectativa de que en Wembley, digamos, y en la casa de los ingleses, Gascoigne se luciera. Y lo hizo porque, de hecho, fue nominado al equipo ideal de esa Eurocopa. Estuvo en la oncena, claro. Estuvo en la oncena. Entonces, yo diría que el último gran torneo que lo consolidó fue la Eurocopa de 96. El último, claro. Gran Lamentablemente son de estos tipos de jugadores que tú decís, pucha, hizo un tremendo torneo pero no salió campeón. Como que le queda esa espina clavada Claro. de que no pudo levantar ningún La, título. la- con la Inglaterra. gran Holanda. Ese gran laurel que todo gran jugador merece y necesita. Claro, Oye, un poco de los números que Gaza nos dejó su paso por el Glasgow, 30 goles, 74 partidos. buena No- cifra no- igual, no buen es poco, promedio. no es menor. No, buen promedio. No es menor. Es un mediocampista, no un delantero. Exactamente. Y ahí es donde más llama la atención, o sea, la capacidad de recuperación que este tipo tenía, Sí. de conducirte el valor desde la mitad de la cancha y después volver, es bastante. o sea, Sí. te hablaba de la potencia, el No, octanaje que el tipo siempre to- tuvo Totalmente. y con estos excesos fuera de. No, claro, o sea, con exceso y todo lo hacía, digamos. Claro, y fue una lo lograba. cifra y un promedio bastante respetable para un mediocampista, como decía Nacho. Ahí seguimos repasando algunos goles de Gaza para que sigan inspirándose. Ese es el Tottenham, por ejemplo. Ahí está con la camiseta del Rangers y no sé en realidad o si está con una tenía como de vestirme inglesa, con hartos colores, así, bandera, bien noventera, en verdad. bandera británica, pero ahí está con un corte bien así. Gladiador. Oasis, claro. Gladiador, no sé. Joven, ahí debe haber estado incluso antes de Italia 90, deben ser Sí, esa puede ser imagen. 20 años. Ahí sí. Gaza escuchaba Blur. Ah, sí, era Seguro. fanático. No sé, Oasis, puede no ser. sé. Oasis también. No, había creo una que disputa era- Oasis versus Blur en esa época, acuérdense. Sí, también lo Acuérdense, tuvieron. Pero era muy- ¿Quién era como la mejor banda british de ese tiempo? Chicos, vámonos yendo un poco al ocaso de la carrera de él. Perfecto. Ya, Qué triste, allá al En el tiro lo Middlesbrough. estamos bajando Sí. al pobre. Sí, Ya. 1998. ahí ya es la decadencia en Middlesbrough y ahí empieza a caer en picada, es como un Este un locazo. avión herido, ¿no? Pero Ahí empieza ojo lo que, que hace, ojo que en exactamente. el Middlesbrough tiene como una primera etapa Ujú. que es como un poco más esperanzadora. De hecho, si mal no recuerdo, llega una final de la Copa FA contra el Everton. O sea, hay Algo algo, hizo. algo Mm. y después ya se va en picada.
Sí. O sea, después ya no se recuperó nunca más, O sea, después del Middlesbrough. Sí. Y ahí hay varias anécdotas porque incluso llegó a firmar por un club chino en el que no jugó nunca. Porque este compadre dijo, bueno, ya yo me aburrí en Inglaterra, quiero ganar plata, no tengo idea, o en esta cosa media exótica, dijo, me voy a China. Pero no alcanzó a jugar ningún minuto porque no se presentó. Precursor en la liga china, ¿eh? En la liga china, que en esos Sí. tiempos no Claro, existía. no habían básicamente. vestigios como de Hoy en grandes día- jugadores que habían terminado su carrera allá. Sí, Hoy po. día es normal, pero en esa época nadie lo hacía. Exactamente. Sí, es verdad. Oye, Gaza llega al Middlesbrough por 3.4 millones de libras esterlinas en ese Que no es tiempo. poco O dinero. sea, wow, O sea, igual era. Ya más o menos como para contextualizarlo en ese tiempo, el tipo ganaba. Ganaba harto, Sí. siendo no gran Gastaba jugador. mucho en el bar, eso sí. Claro, se gastaba la Claro, luca era en otro caro lado, también. parece. Era caro. Y para salir de su paso por el Glasgow, este tipo llega al Middlesbrough con una indisciplina desde el Glasgow, en donde básicamente le dan el cierre por fuera. Y y comienza este descenso inequívoco de la Sí, carrera de Gaza en picada. 98. Claro, como este peregrinar medio nefasto, digamos, hacia el ocaso, porque Sí. después del Middlesbrough viene... Tambaleante, total. tambaleante. O sea, ya después no se recuperó nunca más. De hecho, estábamos comentando que llegó al Burnley, donde Ujú. también un equipo como de segunda categoría, en el fondo. Sí, en el segunda fútbol, división. Segunda división. Sí. Y ya en el ocaso, él fue a tomar un club que se llamaba Boston United en el año 2004 con la intención de ser jugador-entrenador. Que es una fórmula que generalmente no funciona nunca porque No, tienes no que funciona. ser uno u otro. Lo otro. Y bueno, ya, y ahí dijo, mejor cuelgo los botines. Y hay episodios entre medio también con el Mundial de Corea y Japón 2002, donde intentó fugazmente... Estuvo convocado con una preselección. Sí, ¿no? estuvo en una preselección, creo que después entró Owen, si mal no recuerdo. Pero es Eh, porque en la preselección, en una concentración, llegó alcoholizado, po. Por eso lo sacaron. ¿no? Y claro, Oh, y, qué raro. y ahí le dijeron, bueno, señor Gaza, ha sido todo en su carrera, váyase para la casa. Sí, usted no vuelve más a la selección inglesa y así fue. Fue Una lástima enorme, porque el tipo, digamos que en la mayoría de sus actuaciones por la selección inglesa, el tipo no jugó mal, al contrario, siempre fue referente, respondía. Ahora hay algo que es súper como... Hay una especie como de comparación que hacen los ingleses con George Best, que es el otro gran mito, digamos... Inclusive él lo dice, que siempre lo comparaban. Claro, pero lo comparaban para mal porque decían que George Best tenía toda esa clase que no tenía Gaza. O sea, George Best era mujeriego igual que Gaza, era alcohólico derechamente igual que Gaza, pero el gallo tenía rendimiento en la cancha, siempre peinado al lado, estupendo, perfecto el compadre. Impecable como cualquier inglés promedio. Exactamente. Y Gaza no, pues todo lo contrario. O sea, era como que se transformaba, así como Dr. Jekyll, Mr. Hyde, se tomaba un copete y... Mr. y- Hyde, y- absolutamente. Totalmente Mr. Hyde, pues, ¿cachai? Sí, tal cual. Entonces, bueno, fue lamentable la picada que tuvo su carrera al final Es imposible dejar de mencionar algunas salidas que tenía Gaza. Por ejemplo, en el Tottenham se le ocurrió cambiarle las láminas tácticas al entrenador por unas imágenes porno. Qué lindo. Sí, también. súper colegial. Pero así todos se lo como- tomaron súper bien Lectura, porque lectura educativa. Por en supuesto. cierta medida Gaza Educación era un sexual niño, y de era un calidad. niño. Entonces como que todos se lo tomaban como que era Sí, muy bromista. siempre tenía esa habilidad de salir en cámara. De hecho, se mofaba a veces de los periodistas cuando los entrevistaba. El tipo cuando estaba saliendo del campo miraba la cámara, se pegaba una salida de madre de aquella. Sí. Y como se llama, siempre fue un personaje O sea, dentro y fuera de la cancha. Exactamente, siempre finalmente trató como de demostrar, digamos, de que era alguien pasándolo bien en la cancha. La mayoría de finalmente. sus compañeros de equipo, sobre todo de los equipos ingleses, lo describen como un sujeto de muy buena onda, de una vibra en el camarín espectacular. De hecho, uno de los principales como motivadores. Bastante querido él, de hecho. Claro, Entre bastante sus querido. pares, sí. De hecho, cuando él tiene esta lesión de estos 6 meses donde le dan, se rompe este talón de Aquiles, creo. Sí, que Pero fue las el- peores lesiones. Una de las peores lesiones que tuvo. Una lesión que lo devastó, básicamente. El equipo en ese momento salió campeón y lo fueron inmediatamente a celebrar con él. O sea, no se fueron a celebrar, digamos, como Solo. a la fiesta directa, sino fueron a saludar a Gaza y entregarle el título. Se acordaron de él. Exacto. Oigan, chiquillos, ¿qué les parece si vamos a otra pausa musical? No tan Brit en este momento, Brit chileno, algo más movido, más futbolero.
Algo de. A Puede ver, ser ¿con algo qué- de. con qué- Como algo de barrio. así Algo de como- Cholomandinga, Algo weón. como con ya, tierra. Ahí está Con bien, ahí cancha de como tierra. manchado, Sí, ahí, sí. po. Estamos aprovechando Mundo Bizarro, MB Deportes también de repasar un poquito lo que son las bandas chilenas. Una banda de Conchalí. Sí, exacto, ¿eh? Ahí, Una banda de Conchalí de la zona norte. Saludo a la gente de Conchalí que ahora una tiene banda- metro. Una Muy banda bien. que mezcla A partir de hoy. Sí. rock, cumbia, Sí, todo junto. funk, son muchos Sí. estilos bastante ecléctica Cholomandinga. Sí, nos avisa Don Clau cuando estemos. Sí, estamos listos. Ya, vámonos entonces. Esto es MB Deportes, vía Hobby FM. Esto es una pequeña pausa. Vamos con Cholomandinga. Cholomandinga. El partido. ¡Empezó el partido! No, si el local no nos gana nadie, pues, weón. Menos Haití. Un mes de concentración en Puerto Olero, compadre. Si sus pescados andan cargaditos. Hace como feo, ¿no, compadre? Copetito falta. ¿Ah? Falta aquí una para el copete, pues, gancho. No estáis cagados, pues, weón. Se son tres gambitas nomás, pues, un tintito para la sangre. Y yo, ¡pum! Y un taponazo, weón. Yo lo conocía cuando jugaba en canchería, ¿no, compadre? Sí, pues. Suéltela, mijo, suéltela. Eso, abra la cancha, tira la olla. No, pues, weón, ¿para dónde va? Si el arco estaba al otro lado, weón. No, para atrás no, te la van a quitar, weón. Ten cuidado, weón, te la van a quitar, weón. No te cruces, weón, ten cuidado, weón. Autogol, weón. Está la defensa del humo que lo cantamos, weón. Te marcan solo, weón. Otra vez metido en Lucas Marca, weón. Póngale corazón, mijo, que tiene que por jugarla, weón. Juégala para adelante, pues, mijo. Justifica a los guatones que te están pagando, pues, weón. Te la van a quitar, te la van a quitar. No, weón, para atrás no, eso, tenés, ya la estáis teniendo. Jugá laboratorio, eso, la estáis teniendo. Téngala, Carmela, eso. Tóquela, eso, la ahí tocando, weón, eso, weón, eso, weón, estoy cruzando, weón, eso, weón. Entraste, mira para el otro lado, weón, eso, weón, si te vas metiendo, weón, tenés como que patea, weón. Penal, weón. Este gol, ahora sí, este gol, ahora sí, este gol. Oh, se la pitió el concha su madre. ¿Quién dijo que este weón era bueno para patear penales? Se anda con la uña encarnada, weón. Ya, a pues Italia quiere ir a vacilar el pecho. Vamos del botón bola tomando el café. Pero igual somos campeones para las matemáticas, compadre. Penal en MB Deportes, señores. Eso era Cholomandinga, el partido, poniéndole rock nacional aquí también, chileno en nuestro segmento. Qué buen de video deporte. ese, ¿ah? Bueno, Bueno, cancha de tierra Bueno, y bueno. buenos recuerdos. siempre ahí. ¿Quién no juega en una cancha de tierra? No, No, pues si no o jugaste sea, en una cancha de tierra, no, expulsado. no, claro, te No has vas con tenido tarjeta vida. roja. Estáis jugando hoy día exactamente. Pokémon Go. Algo así. Oiga, maestro Freddy, vámonos con el palmarés Perfecto. del Gran Gaza. Vamos a comenzar con los campeonatos nacionales Ya. que él ganó en Inglaterra. Primero Ya. fue la Copa FA Juvenil con el Ya. Newcastle United Ya. en el año 84-85. Ajá. ¿ya? Posteriormente pasó a la Copa FA con el Tottenham en el año 90-91. Posteriormente gana 2 Premier League y una Copa de la Liga de Escocia. Todos los torneos con el Glasgow. Las temporadas 95, 96, 97. Ya, Esos son perfecto. los campeonatos que logró Gaza en Londres. Y en el Glasgow también. Los campeonatos internacionales, la Copa Rose con la selección inglesa, 1989. El torneo de Francia con la selección inglesa, 1997. Posteriormente vienen las divisiones, distinciones individuales. Premio al mejor futbolista joven del año, 1988. Personalidad del año, o sea, ¿cómo no iba a ganar la personalidad del año? Personalidad le sobra. Entregado por la BBC Sport en el año 90.
Posteriormente es nombrado en el equipo ideal del Mundial de Italia 90. O sea, ¿cómo no iba a ser nombrado con tremenda desplante, actuación que logró ese año? Jugador del año en la Liga Escocesa, 1996. Jugador del año para los periodistas escoceses, 1996 también. Y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Inglés en el año 2002. Oye, yo quería acordarme de una anécdota porque se nos olvidó decirla. En los años 80, cuando él estaba muy joven en el Tottenham, hubo un encontrón que tuvo con un defensa de estos buenos para la batalla el combo que se llamaba Vinnie Jones. Del Wimbledon. Y Vinnie Jones, en una jugada muy emblemática, le agarra los testículos a Gaza en una jugada que no fue tan amable como la de Michel con Valderrama u otros ejemplos que tenemos en el fútbol. Que es la típica escena donde le hace como un cariñito ahí en el que Real Madrid con Valladolid. Claro. Ahí es donde nace la vida. Es donde nace la vida. Pero Gaza se lo tomó con humor, a pesar de que en ese momento no se lo tomó con humor, porque se pegó un grito de aquello. De proporciones. Le fue a dejar flores al otro día a Vinnie Jones. Como una muestra de, digamos, irónica. De joda, o a lo mejor le gustó, quién sabe, porque, bueno, quién sabe, todo lo que se queda en la cancha se quedó definitivamente ahí y el agarrón fue notable. Una de las buenas anécdotas que tiene Gaza en esa época. De hecho, el coach de Gaza de ese tiempo lo advierte, le dice, oye, lo más probable es que te toque Vinnie Jones de marca. Y el tipo era conocido por tener una marca férrea que no soltaba, digamos, a los mediocampistas. Un Genaro Gattuso, ¿no? No soltaba la marca y otras cosas. El hombre tenía un buen agarre. Dejémoslo ahí que tenía un agarre. Tenía vocación de agarre. Oiga, y bueno, sí es una gran anécdota, ¿eh? Y siempre fue muy mencionada. Ese jugador parece que fue leyenda en la... Leyenda, legendario. Su estilo, como decíamos al principio, su Montero, su patitas de sangre ormeño acá en Chile. O sea, hay varios jugadores que son bien leñeros y que pasaron a la historia, digamos. Mire, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo el tráiler de un documental. ¿Tú también lo viste? Sí, también lo vi. Le Ya. echamos un vistazo ahí. Entonces, ya, pues, esto parece que es un muy buen material. Está en Netflix. Está en YouTube también. Está en En YouTube. YouTube también, Sí, es sí. más universal este documental, porque el documental que hay en Netflix ahora no es de él, es de Bobby Robson, Ya. pero participa mucho Gaza porque habla de esta relación como de padre que tenía con Bobby Robson. No hay Gaza sin Bobby Robson. No hay Es Gaza el sin tema. Bobby Robson, y Bobby Robson de alguna forma también admite que gran parte de su carrera y de su hito fue la forma en que Gaza lo llevó al estrellato también como técnico. Ahora, bueno, en este documental obviamente se entrega más el aspecto deportivo, pero ya cuando estábamos hablando del ocaso, tenemos que hablar obviamente de la vida personal de él, entrando Sí. como a primer plano. Sí. Al lado oscuro de la fuerza, lado oscuro de la fuerza, porque como sí, decía tú. lamentablemente hubieron muchos años bien nefastos de Gaza Sí, en duros, términos digamos. personales. Sí, sobre todo los finales de los 90. Del final de los 90, principio del 2000, no habíamos comentado que era una persona muy obsesiva. De hecho tenía Obsesión trastorno, compulsiva. Tenía TOC. su TOC. tenía un Sí. TOC heavy. O sea, más Gabriel Boric queda chico y no hay que hacer bromas con estas cosas, pero bueno, ahí ya se me censuran si quieren después. Pero la cosa es que se rascaba constantemente, por ejemplo, cuando chico. Sí. ¿Ya? Y además sufría ciertas patologías, depresiones y todo en la época del 2000, cuando ya empezó a tomar muchísimo alcohol. De hecho, hay varias anécdotas bien tristes. Se desmayó en actos benéficos, de curado básicamente, ¿ya? Ebrio. De ebrio. Fue a rehabilitación por lo menos durante ese periodo de finales del 90 hasta 2008, por ahí. De hecho, Por- la selección inglesa gastó mucho dinero en tratar de recuperarlo hasta el 2002 y con no hay- resultados... Nefasto, pues Nefasto. ahí están. Y Es como el Maradona de los ingleses, ¿eh? Oh, Algo así, ¿no? la diferencia es que no tiene los laureles y los títulos, de pero... Y no tiene, yo diría, también como el apoyo, porque sabéis que al final tú veías a Maradona y dentro de todo tiene hasta iglesia en Argentina y al compadre lo idolatran, pero como que yo siento que a Gaza lo dejaron medio botado. Sí. Como que la gente se olvidó de Gaza. O sea, de hecho hay unas imágenes súper tristes que se ven en fotos y en los tabloides ingleses que son súper... The Sun. The Sun, el Mirror, que son así como Los periódicos más sensacionalistas, sensacionalistas. amarillistas totalmente, y se ve a un Gaza súper deteriorado. Sí. O sea, parece un viejito de 80 No, y años. básicamente la imagen que da era como de un indigente y era Exacto. bien lamentable. Sí, y Gaza tiene 50 y tanto nomás. 51, 52. Entonces, Sí. claro, fue un periodo súper triste porque en realidad tú veías que había un deterioro físico, cognitivo, que la gente en verdad lo dejó completamente botado. El tipo estaba destrozado. ¿no? Destrozado. Entonces, Oye,
entre el 2005 y el 2008 fue arrestado por agredir un fotógrafo. Cáchate. O sea, eso es hecho. como muestra un botón, digamos. No fue por buena onda, o sea, digamos, en ese momento. No, claro, cacha. A principios del 2008 he ingresado a una clínica psiquiátrica, digamos, no para que, ¿cómo se llama?, jugar a algún tipo De torneo. de Ahí torneo claro. con los amigos de ahí. Sí. Y básicamente son años súper turbulentos para casa, o sea, su salud sumamente deteriorada, un estado psiquiátrico por el suelo y siendo nefasto en su amplio espectro. Bueno, Eso es lo más lamentable. La buena noticia es que al parecer está recuperado en este momento. O sea, En está, este instante. está más recuperado. Igual, bueno, volviendo a lo de Bobby Robson, él lo ayudó mucho. De hecho, cuenta en el documental que está en Netflix, que lo pueden ver, que le prestó hasta plata, lo llamaba constantemente para saber cómo estaba. Porque, como decíamos, tuvo un pasar súper turbulento donde nadie se preocupaba de él. La familia básicamente no existía. Tuvo una esposa legal, entiendo, en su periodo como de auge. Después tuvo otras parejas por ahí. Tuvo hijastro, o sea, tuvo un enredo que tuvo. desorden. De hecho, hay una chica, Bianca Gascoigne, que es bien famosa en Inglaterra, que es hija de Gaza y que es parte de la farándula inglesa, así como de reality. Y tiene como unas actitudes bien parecidas a las del papá, digamos, así como... Digamos, tiene de dónde salir. Sí, tiene como, claro, tiene E así. hija. Hija, completamente. Ahora, tú dices, Nacho, claro, el compadre al final es en el último tiempo como que logró salir un poquito de esta nube negra, pero siempre como que hay algo que lo devuelve a la oscuridad, y esto pasó de hecho está vigente, y esto es muy triste. Hay una mujer que lo acusó de abuso sexual. Wow. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo se defiende Gaza, básicamente? Esto fue en un tren en Inglaterra. Gaza dice que se acercó amablemente a la muchacha y le quiso dar un abrazo. Ya, bueno, no sabemos realmente qué tipo de abrazo le dio Gaza, pero la chica obviamente lo denunció porque parece que se propasó. Gaza hasta el día de hoy se defiende de que él no hizo nada y el proceso está abierto aún. O sea, está en investigación, hay un proceso judicial en proceso, Claro. valga la redundancia, y está todavía complicado el asunto, porque incluso arriesga penas de cárcel. Entonces, si bien está mejor quizás psicológicamente, está tomando menos, esta otra acusación ese hecho lo puede Bueno, empañar. lo puede mandar a las Claro. tras rejas. Una vez más. a las tinieblas de nuevo. Una vez más. Entonces, Lástima. Esperar de que no sea así, por el bien de ambos, o sea, Esperar obviamente que del se sepa caso. la verdad, en verdad. Sí, que es lo más O sea, en importante, realidad, sí. Claro. Oigan, chicos, y tampoco saquemos de su vida la figura de Wayne Rooney, que Wayne Rooney también ha aportado con dinero. Aparece en el documental de Casa. Porque de hecho cuando se conocieron era porque él era como juvenil, Wayne Rooney. Y era fan de Casa. Exacto. Era muy fan de Y una de vez Gaza. quiso invitarlo a beber, le pasó dinero para unas birras, una cerveza, y Wayne Rooney tenía 13 años. Qué lindo, qué lindo. Esa está la anécdota. Pero y de hecho Rooney tiene como una especie de Una especie similitud de tanto física como un poco psicológica del Sí. personaje de Gaza. Puede ser. Yo siento que se parecen en términos de, por ejemplo, la potencia. De Sí. esto de entrar, de recuperar el balón y de deliberar digamos, la pelota rápido. Ahí se parecen bastante. Pero Esa pero potencia. Rooney obviamente tenía una carrera sideralmente distinta a la de No, Gaza. por supuesto, mucho pero- más longeva. Pero te digo, por ejemplo, contrasta mucho con la figura de Beckham. por Absolutamente. ejemplo. O sea, que es otro como ídolo de otro tinte, digamos. El un chico señorito. bueno, el Claro. señorito. Y el más ¿cachai? figuretti dentro de todo este esquema, ¿cómo se llama? Extra futbolístico. Exacto. Pero Gaza viene a ser como el primer jugador inglés que catapulta este esquema ante los medios. Porque antes, claro, Pes tú no habías tuvo- no tuvo mencionado a tanto Pes, foco. pero obviamente los medios en ese tiempo no tenían la pegada que ya tenían tuvo a Gaza. finales de los 80, principios de los 90 y lo que tuvo Gaza. Oigan, Eso fue lo que chicos, reflejó. Y las conclusiones. Gaza, quien fue capaz de inspirar a finales de los 80 un videojuego. Videojuego Gaza, que lo pueden revisar ahí cuando Qué tengan un poco de grande. tiempo. Un Gaza, poco cuadrados los monos, pero Sí. bueno, igual. ¿Cuántos era bits, otra época. ¿Cuántos bits están? 0 ¿16? bit, 0 bit. Oiga, Esa onda, ya. Gaza, el jugador que era capaz de llevar una avestruz al campo de entrenamiento, sacarla del zoológico, llevársela y decirle al entrenador que qué le parecía esta nueva incorporación, esta avestruz. Ese es Gaza. Gaza era impredecible, por eso es tan querible, por eso lo seguimos queriendo y esperamos que no te vayas a la cárcel, Gaza. Gaza, no te pudo, vayas. Gaza pudo haber salido en Ace Ventura así, Totalmente. sin ningún problema. Como del rinoceronte ahí, Claro, onda puede ser, pariendo. puede ser. No, pero de verdad yo creo que es importante lo que dice Nacho. O sea, la conclusión para mí es que jugadores que tengan este talento
salen en décadas probablemente. Sí. Y yo creo que Inglaterra aún no tiene Espera o alguien está así. esperando un jugador que tenga tanta clase en una cancha de fútbol como lo tuvo Gaza. Exacto. Obviamente que todo, digamos, nada es blanco o negro. Tiene un hombre con muchos matices que tuvo una vida donde Turbulenta. muy turbulenta, que obviamente le jugó en contra a lo mejor en su carrera. Pero si somos bien objetivos, en realidad yo diría que la carrera futbolística fue bastante exitosa. O sea, participaste en un mundial donde fuiste figura, participaste en una Eurocopa donde fuiste figura. No pudiste salir campeón, pero por otros motivos. Nombrado parte del equipo ideal de Italia 90. Del O equipo, sea, eso ya te da un estatus completamente distinto. O sea, no fuiste un Manuel Neira en el fondo, Exacto. con todo respeto para Manolito, pero es como no fuiste la eterna promesa. Exacto. O sea, te consolidaste igual. No, este tipo salió, fue promesa, descolló, pero obviamente no logró, digamos, los réditos como tanto para la selección y quizás lo que todos hubiésemos querido, ser más longevo, más constante. Y estaríamos hablando de otro caso hoy día, digamos. Exacto. Entonces, en el fondo, lo que tiene Gaza es lo que tienen un montón de estos bad boys, como se les llama en el fútbol. Y no solo en Inglaterra. Bueno, Cantona es otro ejemplo en el fútbol inglés, Sí. como de este tipo de personaje iracundo. O Carreño. Candonga Carreño Carreño. en Chile. Candonga Carreño. Clásico. Lo dijeron en nuestras redes Sí. cuando anunciamos el M Sí, po, Deporte. Nos sí, dijeron, po. de hecho, Cantona y nos dijeron Candonga Carreño. Y algunos de Candonga. nuestros amigos. Sí, po. Exacto. Oigan, chicos, bueno, hay que seguir revisándola. Ojalá que Gaza llegue anciano y que llegue mejor de lo que está ahora. Para el próximo M Deportes, la próxima semana, vamos a tener una sorpresa también. Vamos a tener a alguien parece que un poco más violento incluso que Gaza, ¿no? O sea, lo que pasa es que también hacemos un llamado a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo por Hobby FM, porque la idea es que ustedes también nos puedan propongan. Claro, o sea, que personajes. tengan sus jugadores, sus deportistas que Favoritos. Y ahí bizarros, de lo que sea. raros. Exactamente, y ahí yo creo que Freddy dio en la clave, o sea, que es deportistas, porque esto no es un programa de fútbol, básicamente. O sea, Sí, la no, idea es que esto acá es un hagamos crossover. exactamente, muy transversal del deporte mundial. Hay atletas, basquetbolistas, Tenistas. boxeadores, tenistas, pilotos. rayuela corta, Lo que sea. claro, palo encebado. Bueno, tenemos, digamos, distintas figuras que podemos Queremos a los analizar. Queremos a los rockstars del cricketball. No sé si alguien tiene a alguien de cricket o de pelota vasca. No Claro, sé, bueno, puede ser Apu en el caso del cricket, una cosa así como... Sí, ¿ah? po. Ya, chiquillos, así que vámonos, mira, vamos a cerrar con otro tema bastante Brit en la onda Gaza, pero chileno. Vamos a irnos con Solar, con su primer single famosísimo por costumbre. Esto fue M Deportes. Esperamos vernos el próximo martes en nuestra Eucaristía del Deporte. Nuestro motorizado. cónclave. Exacto. Con tertulios. Sí, pues. ¿Ah? Y saludos a Clau, saludos al Oso, a Raúl. Nos vemos en la próxima. Esto fue Muchas gracias, M chicos. Deportes vía Hobby FM. Saludos a todos. Chau, chau. Chau. Ha pasado el tiempo y no sabes a quién mirar, quién te pueda